Muy buenas tardes, Cristina. Pues estamos con Juan. Hoy hemos venido aquí al centro de ocio porque él va a contar cuentos, bueno, él y sus compañeros de AEDA van a contar cuentos para mayores. Eso suena un poco fuerte. ¿Por qué? ¿Para mayores? Bueno, mayores es simplemente más grandes que pequeños, pero no, mayores o adultos, o sea, nosotros contamos para cualquiera que quiera escuchar, mientras uno tenga capacidad de escuchar no hay ningún problema porque sea mayores. Juan, que vamos de broma, lógicamente. Juan, ¿qué tipo de cuentos se le cuenta a la gente mayor? Mira, a los niños se lo explicamos, a los niños les decimos, porque los niños siempre quieren cosas de mayores, les decimos que sepáis que les contamos los mismos cuentos a los mayores que a vosotros, pero a los mayores no se los decimos, porque los mayores nos hacemos adultos y nos creemos muy diferentes y ya evolucionados y no queremos cosas de niños. Es un poco broma, pero pues, muchas veces contamos lo mismo que a los niños, porque los cuentos son para todas las generaciones. Es verdad que a veces buscamos historias que hacen referencia a cuestiones que a lo mejor un adulto disfruta más. No hacemos, o sea, yo a partir de los 14, 15 años ya no hago diferencia. Cuento lo mismo a un chaval de 15 que a un chaval o una chavala de 20, de 30, de 40, de 50, 60, 70, 80 y Eso vamos tenemos que subiendo. decir que lo que estamos viendo aquí son gente madurita. ¿Qué gente suele venir a los cuentos estos para adultos? Depende mucho del momento, el espacio y eso, el momento y el espacio. Es decir, estamos en un lugar donde habitualmente hay actividades para gente mayor, jubilados, etcétera. Entonces, obviamente son los usuarios de este espacio. Entonces es lógico. Pero, por ejemplo, aquí en Azuqueca, cuando se hacen sesiones para adultos, que no es para mayores, y se hacen en la Casa de Cultura, tenemos un público heterogéneo desde estudiantes de universidad, treintañeros o jubilados, jubiladas que quieren escuchar cuentos. Bueno, tú perteneces a una asociación, ¿cómo la vamos a llamar? ¿De cuentistas, de contadores, de narradores? Narradores orales. De hecho, AEDA es la Asociación de Profesionales de la Narración Oral en España. ¿Cuántos sois, Juan? Somos 49 personas actualmente. 49 personas de todo el Estado que se dedican exclusivamente a contar cuentos y viven de ello y tributan y pagan sus impuestos en los epígrafes correspondientes. ¿Y se puede vivir de ello, Juan? Bueno, ¿Tú vives de ello? Yo vivo de ello y los otros 48 que están en la asociación y otros muchos que no están en la asociación y que os esperamos, que os asociéis y os dedicáis a esto y vivís de ello. Ya lo estáis oyendo, asociaros a EDA. Oye, Juan, seguimos hablando de cuentos. ¿Cómo son los cuentos? ¿Tienen que ser largos, cortos? ¿Los chicos aguantan más que las personas mayores? Cuando tú ves al público y haces un cuento simpático y no se ríe, dices voy a cambiar de temática? ¿Cómo haces en el momento que estás contando el cuento? Bueno, me has hecho muchas preguntas, voy a ver Venga, si me poco a acuerdo poco. de alguna. Venga, Por ahora. ejemplo, los mayores aguantamos más que los niños. Los niños tienen una necesidad física y fisiológica de moverse. Normalmente las sesiones para niños suelen estar entre los 45 minutos y la hora. Con adultos puedes pasarte de la hora y si es un buen espectáculo te escuchan. Cuentos, hay todos los formatos y eso ya depende un poco del gusto del narrador o de la narradora. Hay gente que cuenta muchísimos cuentos, todos muy cortos, o hay gente que cuenta un único cuento larguísimo. Eso a la hora de confeccionar un espectáculo uno va decidiendo lo que quiere hacer y cada uno de nosotros, de nosotras tenemos espectáculos diferentes y yo tengo espectáculos donde cuento una única historia o como te digo 3, 4, 7, depende. Los cuentos son todos de memoria. Tienes que tener un pedazo, no cabeza, pero sí memoria que no veas, ¿no, Juan? Bueno, más cabeza que memoria. Es decir, yo siempre lo digo, si yo te pido que me cuentes la Caperucita, me la vas a poder contar. Bien que mal, pero me la vas a poder contar, porque el cuento tiene una cosa maravillosa y es que tiene una estructura, y es una estructura universal, y es lo que uno se aprende. Uno se aprende que hay una casa en el bosque, que hay una abuela, que hay un lobo, que hay un viaje, y luego ese camino, ese viaje que hace Caperucita y que hacemos los narradores al contar, tú lo vas rellenando sobre la marcha. Esto no es un monólogo teatral donde te aprendes palabra por palabra, entonces uno se agarra a esa percha y lo desarrolla, pero como te digo, si yo te pido Caperucita, estoy seguro que lo vas a poder contar. A ver, ejercicio de memoria. ¿Cuántos cuentos te sabes o cuántas historias? Pues fíjate, en algún momento lo calculé. Yo creo que puedo haber 50, 70 en activo puedo tener. Hay gente que tiene 300, 500, pero bueno, yo me gusta mucho exprimir los cuentos, contarlo muchas veces, cambiar de lugar ¿No y... renuevas? Sí, renuevo, pero a lo mejor saco 5 o 6 cuentos al año nuevos. Entonces,
saco 5 o 6 cuentos nuevos, pero tengo cuentos que me acompañan desde hace 20 años y que sigo contándolos. Eso es lo bueno del cuento, ¿no? Que nunca caduca. Efectivamente. Mira, yo siempre pongo un ejemplo que no es del mundo del cuento, pero sí del mundo de las artes escénicas, del famoso payaso español Charlie Rivel, ¿sí?, que tenía un único número donde se subía a la silla y le duraba el tiempo que le duraba, y cuando ya era muy mayor, con 90 años, que seguía actuando, le preguntaban ¿qué te falta por hacer en la vida, ¿no? Pues has actuado en los teatros más importantes del mundo, y él siempre decía, me falta terminar mi número. Porque si tienes un buen número, si tienes un buen cuento, es que no te va a abandonar, lo vas a querer seguir contando una y mil veces. Pues bueno, esperemos que te aplaudan mucho. ¿Te gusta eso del aplauso? Bueno, obviamente, pero sobre todo me gusta que nos cuiden, como nos cuidan en Azuqueca, o quiero decir que de verdad podamos vivir de esto profesionalmente, que se nos pague bien, que se tenga en cuenta que lo que nosotros hacemos es un beneficio también para la sociedad y que la cultura no se puede medir solo en números y en economía, que hacer un espectáculo, que dar entretenimiento, en este caso a todas estas personas mayores, vale muchísimo y no todo tiene un precio económico. Entonces, como hay que vivir de ello, que se pague bien, porque su valor es incalculable. Bueno, Juan, te dejo que cuentes tus Nos cuentos toca ya, como narrador. nos toca Venga, ya. yo voy a ver si os grabo, ¿vale? Gracias. Venga, hasta ahora. Se acordó de lo que le había regalado. ¿Os acordáis de lo que le había regalado? Una pluma. Una pluma. Entonces cogió la pluma, se la quitó, se la enseñó, y entonces los dos se dieron cuenta de lo que tenían que hacer. Lo saben, ¿no? Se tenían que ir a ver al ala mayor del aire y pedirle que les hiciera pájaros. Entonces les hicieron gaviotas. Y ahora, Tamalinda y Ubaldo son dos gaviotas que están allí en el cielo, viviendo en el presente, que no hablan nada del pasado ni tienen nada que hablar del futuro, y que juegan con las olas, que juegan con las nubes, y que hablan el idioma del aire, que no es sino el idioma del amor.